convenios y las posteriores ya establecidas en los estatutos o en su constitución deben ser en Ginebra, Suiza, una vez al año. Representantes del Estado, que son 2 delegados, uno de trabajadores y uno de empleadores. Todos los jefes de Estado pueden participar. Tanto trabajadores como empleadores tienen derecho a llevar a sus propios técnicos. Veamos entonces para que nos quede grabado. ¿Quién más nos apoya, por favor? Por favor, Herbert. Desde dice principales órganos del gobierno. Ok. Principales órganos de gobierno: la Conferencia Internacional del Trabajo, el Consejo de Administración, la Oficina Internacional del Trabajo. Es solo lo que está subrayado, ¿verdad, Lick? Lo que está resaltado. Vale todo ahí. Todo. Ok. La OIT realiza su trabajo a través de 3 órganos fundamentales, los cuales cuentan con representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores. La Conferencia Internacional del Trabajo establece las normas internacionales del trabajo y define las políticas generales de la organización. La conferencia, que con frecuencia es denominada el Parlamento Internacional del Trabajo, se reúne una vez al año. Es también un foro para la discusión de cuestiones sociales y laborales fundamentales. Bueno, espérate, Rosario. Quiero que me anotes ahí que a la Organización Internacional del Trabajo se le denomina Parlamento Internacional del Trabajo. ¿Sí? Sigamos, por favor. Los Estados miembros de la OIT se reúnen en la Conferencia Internacional del Trabajo, la cual tiene lugar cada año en Ginebra, Suiza, durante el mes de junio. Cada Estado miembro está representado por una delegación integrada por 2 delegados gubernamentales, un delegado empleador y un delegado trabajador, más sus consejeros técnicos respectivos. Los delegados empleador y trabajador se designan de acuerdo con las organizaciones nacionales más representativas de los empleadores y de los trabajadores. Vean, esto es importante. Se recuerdan que nosotros cada vez que hablamos de sindicatos, yo les referí a ustedes, creo que es el 234, donde habla que los 4 sindicatos forman una federación, 4 federaciones forman una confederación. Lo interesante es que esas son las entidades estas sindicales, son las que delegan a estos representantes. No son trabajadores independientes, no tienen que pertenecer a organizaciones sindicales. Mírame solo lo subrayado, por favor, aquí. Ok. Durante la reunión de la conferencia también hacen uso de la palabra jefes de Estado o de gobierno. Las organizaciones internacionales, tanto gubernamentales como no gubernamentales, asisten en calidad de observador. Bueno, dentro de sus funciones solo vamos a ver una. Elaborar y adoptar normas internacionales del trabajo que revisten la forma de convenios y recomendaciones. Esta palabrita me fascina que está en la Constitución de la OIT. Vea lo que dice. Nosotros, toda nuestra legislación dice tratados y convenios ratificados por Guatemala. Pero fíjense que estamos erróneamente cuando hablamos de la OIT. Mire lo que dice. Los convenios son tratados internacionales. Entonces no tengo por qué estar diciendo tratados. Basta con decir convenios, porque dice, los convenios son tratados internacionales que, una vez adoptados, se someten a ratificación de los Estados miembros. La ratificación crea una obligación jurídica de aplicar las disposiciones del convenio que se trate. Por su parte, las recomendaciones pueden orientar a la acción del plano nacional, pero no están abiertas a la ratificación ni son jurídicamente vinculantes. Vean, ¿qué resoluciones emite la Conferencia Internacional del Trabajo? O adoptamos convenios o adoptamos recomendaciones. Las recomendaciones no requieren, una vez adoptadas, no requieren la ratificación, ni serían vinculantes. Sin embargo, en Guatemala, la Corte de Constitucionalidad, en varias sentencias en materia laboral, hace
Dentro del análisis, observancia o toma como base algunas recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. El efecto que tienen precisamente esas recomendaciones. Vamos a ver también por ahí de que qué pasa aquellos convenios que no son ratificados, o sea, no se obtiene la mayoría. Entonces también dice la OIT que esos convenios pueden tener carácter de convenios entre particulares, o sea, la mayoría no lo adoptó en la conferencia, pero si algunos estados quieren compartir eso, entonces dice, bueno, que se quede con un convenio particular, no de la OIT, sino de miembros de la OIT, pero lo vamos a ver en su oportunidad. Entonces acá pues dice que los derechos fundamentales que tenían eran 4. Libertad sindical y de asociación y reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva. La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio. La abolición efectiva del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación del empleo y la ocupación. Esos eran los derechos fundamentales, los 4 derechos fundamentales que están precisamente en los informes globales de la OIT, o de la conferencia, perdón, que estamos hablando ahorita. Bueno, terminamos ya con la conferencia. Por favor, Rosario, la conferencia. ¿Cómo se integra? O sea, ¿quiénes son los que participan? 2 delegados gubernamentales, un delegado de trabajadores y un delegado de empleadores. ¿Cuántas veces se reúne el año? Una vez. ¿Dónde? En Ginebra, Suiza. ¿Sí? Eventualmente lo tuvo que hacer por cuestiones de carácter político. La primera, que fue en Washington, donde se adoptaron 6 convenios. ¿Me anotas todo eso, por favor? Ahora vemos el segundo órgano de la Organización Internacional del Trabajo. La primera es la Conferencia Internacional del Trabajo. El segundo es el Consejo. El Consejo, le llaman de dirección, y está también la Oficina Nacional del Trabajo. Veamos qué es el Consejo y cómo está integrado. El Consejo de Administración, perdón. 3 órganos: Conferencia Internacional del Trabajo, Consejo de Administración y la Oficina Internacional del Trabajo. Esos son los 3 órganos de la Organización Internacional del Trabajo. Ya vimos que es la conferencia, que es el primer órgano, que es el más importante. Veamos el segundo. El Consejo de Administración es el órgano ejecutivo de la Organización Internacional del Trabajo. Anotamos eso, por favor, Rosario. El Consejo de Administración es el órgano ejecutivo de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Cómo se elige y cómo está integrado? 56 miembros titulares, 28 de gobierno, 14 de empleadores y 14 de trabajadores. Luego habla precisamente que los países industrializados pues ya tienen su derecho a pertenecer ahí, como lo son Alemania, Brasil, China, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia. Los demás miembros gubernamentales son elegidos por la conferencia cada 3 años. ¿Sí? Ahora, entonces ya estamos claros. El Consejo de Administración es el órgano ejecutivo de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Pero qué es la Oficina Internacional del Trabajo? Es la Secretaría Permanente de la Organización Internacional del Trabajo. Es responsable por el conjunto de actividades de la OIT, que lleva a cabo la supervisión del Consejo de Administración y la dirección del director general. Ya terminamos entonces con eso. Veamos hoy esto que yo les indicaba. La Constitución. Vean qué hermoso habla el preámbulo de la Constitución. Por favor, ¿quién más nos apoya ahí para leer esto despacio? Porque me parece interesante. ¿Por qué se crea la Organización Internacional del Trabajo? Aquí está su fundamento. Aquí está por qué en este preámbulo. ¿Quién nos apoya? Si quieres, sigo yo, Lick. Mira, vos, yo creo que lo tomamos ya de cliente, jefe. No, bueno. Constitución y finalidades de la OIT. Constitución de la Organización Internacional del Trabajo. Preámbulo. Considerando que la paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia social. Considerando que existen condiciones de trabajo
que entrañan del grado de injusticia, miseria y privaciones para gran número de los seres humanos, que el descontento causado constituye una amenaza para la paz y armonía universales, y considerando que es urgente mejorar dichas condiciones, por ejemplo, en la concerniente a reglamentación de las horas de trabajo, fijación de la duración máxima de la jornada y de la semana de trabajo, contratación de la mano de obra, lucha contra el desempleo, garantía de un salario vital adecuado, protección del trabajador contra las enfermedades, sean o no profesionales, y contra los accidentes de trabajo, protección de los niños, de los adolescentes y de las mujeres, pensiones de vejez y de invalidez, protección de los intereses de los trabajadores ocupados en el extranjero, reconocimiento del principio del salario igual por un trabajador de igual valor y del principio de libertad sindical, organización de la enseñanza profesional y técnica y otras medidas análogas. Continuamos. Considerando que si cualquier nación no adoptase un régimen de trabajo realmente humano, esta omisión constituiría un obstáculo a los esfuerzos de otras naciones que desean mejorar la suerte de los trabajadores en sus propios países. Las altas partes contratantes, movidas por sentimientos de justicia y de humanidad y por el deseo de asegurar la paz permanente en el mundo, y a los efectos de alcanzar los objetivos expuestos en este preámbulo, convienen en la siguiente Constitución de la Organización Internacional del Trabajo. Ese es el preámbulo. Por eso crean la Organización Internacional del Trabajo. Ya se dieron cuenta, el derecho del trabajo no es que sea ideológico. No, pues si ahí participó, imagínense, el presidente de la Comisión era un norteamericano, el presidente de la Federación de Trabajadores. Si se dan cuenta, Estados Unidos es parte de la Organización Internacional del Trabajo. Los países que ahí estaban son países industrializados. Lo que ellos vieron era una necesidad, una normativa de carácter internacional, porque vieron que era demasiada la miseria y la injusticia, era demasiada la explotación. Entonces, hablar de esos temas, para muchos podría ser socialismo. No, no es socialismo, señores. Ellos mismos, si usted lee el preámbulo, hablan de la injusticia, de la miseria, hablan precisamente de los problemas que estaba viviendo la clase trabajadora. Y el mismo sistema capitalista dice, señores, necesitamos detener esto. Necesitamos evitar que la clase trabajadora sea explotada, porque de lo contrario pues, puede asumir papeles como los que sucedieron en 1917 con la revolución en Rusia. Entonces, no es nada ideológico. Claro, usted lee el preámbulo, cualquiera diría, pues esto es ideológico. No, señor, no es ideológico. Lo está diciendo el preámbulo de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo. Veamos qué otras normativas encontramos aquí en la Constitución. Sus órganos, ya los vimos. Estamos con la Conferencia Internacional del Trabajo, con el Consejo de Administración y la Oficina Internacional del Trabajo. Reuniones y delegaciones. Vamos, pero fíjate que sí, yo te agradezco mucho que estés ayudando, pero me gustaría que participaran más los demás, porque estamos ahí tratando de apoyarlos con asistencia y todo. Así me gusta. Vamos a ver quién es. Entonces vamos a quitar esto. Espérense, así mi nombre, así se siente uno bien. Vamos a comenzar entonces con Sofía, y después con Vicky, y después con Hugo, y después con... Ahí estamos. Vamos, Sofía. Únicamente de acuerdo, Lic. Artículo 3. Artículo 3. Conferencia, reuniones y delegados. 1. La Conferencia General de los Representantes de los Miembros celebrará reuniones cada vez que sea necesario y por lo menos una vez al año. Se compondrá de 4 representantes de cada uno de los miembros, 2 de los cuales serán delegados del gobierno y los otros 2 representarán respectivamente a los empleadores y a los trabajadores de cada uno de los miembros. Vamos a ir con
con la designación de los representantes no gubernamentales. Seguimos. Vamos a hacer con Sofía, después tú, Vicky. Démosle, Vicky. Designación de los representantes no gubernamentales. Los miembros se obligan a designar a los delegados y consejeros técnicos no gubernamentales de acuerdo con las organizaciones profesionales más representativas de empleadores o de trabajadores, según sea el caso, siempre que tales organizaciones existan en el país de que se trate. Bueno, entonces estamos claros, somos organizaciones, en el caso de los lugares somos sindicatos, ¿sí? Pueden ser sindicatos, una federación, una confederación. En el caso del sector empresarial están sus cámaras y su coordinadora general, que es el famoso CACIF. Derecho a voto. Cada delegado tendrá derecho a votar individualmente en todas las cuestiones sometidas a la conferencia. Composición. El Consejo de Administración, ya vimos cómo está integrado, 28 representantes, 14 y 14. Representantes de empleadores y de trabajadores. Los representantes de los empleadores y los trabajadores serán elegidos respectivamente y delegados de empleadores y delegados de trabajadores a la conferencia. El Consejo de Administración elegirá a sus miembros entre un presidente y dos vicepresidentes. Uno de estos tres cargos deberá ser desempeñado por una persona que represente a un gobierno y los otros por personas que representen respectivamente a empleadores y trabajadores. Director general. El director general de la Oficina Internacional del Trabajo será nombrado por el Consejo de Administración. Estamos hablando del director, ¿sí? No estamos hablando de la conferencia, porque estamos hablando del director general. Carácter internacional de sus funciones. Esto es interesante, este carácter. Vamos a que alguien más nos apoye. ¿Quién nos apoya más? ¿A quién nombramos más por ahí? Yo, licenciado, buenas. Por favor, Hugo. Muy bien. Carácter internacional de las funciones. Las funciones del director general y del personal serán exclusivamente de carácter internacional. En el cumplimiento de sus funciones, el director general y el personal no solicitarán ni aceptarán instrucciones de ningún gobierno ni de ninguna autoridad ajena a la organización. Se abstendrán de toda acción incompatible con su condición de funcionarios internacionales responsables únicamente ante la organización. Ahí estamos. Vamos entonces. ¿Estás por ahí, Sofía? Sí, perdón, es que no vi que tenía apagado el micrófono. Estaba leyendo. 17. Artículo 17. Mesa de la conferencia, funcionamiento y comisiones. 1. La conferencia elegirá un presidente y 3 vicepresidentes. De los 3 vicepresidentes, uno será delegado gubernamental, otro delegado de los empleadores y el otro delegado de los trabajadores. La conferencia reglamentará su propio funcionamiento y nombrará comisiones encargadas de informar sobre todas las cuestiones que a su juicio deban estudiarse. Votación. 2. Las decisiones de la conferencia se adoptarán por simple mayoría de los votos emitidos por los delegados presentes, en todos aquellos casos en que no se requiera mayor número de votos por disposición expresa de esta Constitución, de cualquier convenio u otro instrumento que confiere facultades a la conferencia o de los acuerdos financieros y presupuestarios que se adopten en la virtud del artículo 13. Vamos a ver las convenios y recomendaciones. Convenios y recomendaciones. Decisiones de la conferencia. 1. Cuando la conferencia se pronuncia a favor de la adopción de proposiciones relativas a una cuestión del orden del día, tendrá que determinar si dichas proposiciones han de revertir la forma A, de un convenio internacional o B, de una recomendación. Si la cuestión tratada o uno de sus aspectos no se prestare a ese momento para la adopción de un convenio. Mayoría necesaria. 2. Solo eso es lo que yo quería llevar. Vean, qué interesante esto. Tendrá que determinar que dichas proposiciones han de revestir la forma de un convenio internacional o una recomendación. Si la cuestión tratada de uno de sus aspectos no se tratare en ese momento para la adopción. O sea, la conferencia internacional del trabajo puede adoptar
convenios o bien recomendaciones. Los convenios tendrán que ser ratificados por los Estados miembros, las recomendaciones no se requiere la ratificación. Veremos las modificaciones. Vicky. Silic, modificaciones para adaptarse a las condiciones locales. Al elaborar cualquier convenio o recomendación de aplicación general, la conferencia deberá tener en cuenta aquellos países donde el clima, el desarrollo incompleto de la organización industrial u otras circunstancias particulares hagan esencialmente diferentes las condiciones de trabajo, y deberá proponer las modificaciones que considere necesarias de acuerdo con las condiciones peculiares de dichos países. Para los que se incorporaron hace rato, estamos leyendo ahorita la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, que tiene artículos, Todo esto, pues, yo se los voy a enviar, el material que lo vamos a enviar. Veamos ahora los efectos de las recomendaciones. Fíjense que este es el penúltimo párrafo del artículo 19, el indubio pro operario. ¿Qué es lo que quiere decir aquí, señores? Si un convenio va en contra de derechos de la clase trabajadora que estén en una ley interna, se aplica la ley interna. No tienen ustedes por qué aplicar el convenio al que se consideren garantías mínimas. Pero si una ley interna lo supera, pues se aplica la ley interna, aunque ustedes sean miembros de la Organización Internacional del Trabajo y que hayan ratificado un convenio. Veamos, por favor, Vicky, qué dice esta parte. Aquí está el indubio pro operario, efectos de los convenios. Efectos de los convenios y recomendaciones sobre disposiciones que establezcan condiciones más favorables. En ningún caso podrá considerarse que la adopción de un convenio o de una recomendación por la conferencia o la rectificación de un convenio por cualquier miembro menoscabara cualquier ley, sentencia, costumbre o acuerdo que garantice a los trabajadores condiciones más favorables que las que figuren en el convenio o en la recomendación. Bueno, ahí estamos. Entonces vamos hoy el 21. El 22 va a ser importante, pero el 22 es lo relacionado que el Ministerio de Trabajo todos los años tiene la obligación de rendir un informe de sus actividades a la Organización Internacional del Trabajo. Pero también hay dos convenios relacionados con la inspección, y creo que estos no sé si son convenios de gobernanza. Sí, son de gobernanza, sí, los de gobernanza. Estos dos convenios de inspección también tiene la obligación de Inspección del Trabajo de rendir informe anualmente a la OIT. Pero vamos que es el 21 y una vez el 22, por favor, Hugo. Muy bien. Artículo 21. Proyectos de convenio no adoptados por la conferencia. 1. Cualquier proyecto de convenio sometido a la conferencia que en la votación final no hubiere una mayoría de 2/3 de los votos emitidos por los miembros presentes podrá ser objeto de un convenio particular entre los miembros de la organización que así lo deseen. Fíjate qué interesante. Rosario, me anotas esto. ¿Qué es un convenio particular? Vean qué interesante. Es aquello que no obtuvo la mayoría de los 2/3 de votos de los miembros presentes en la conferencia. Entonces dice que se le va a dar el carácter de convenio particular entre los miembros que así lo deseen. Puede ser un convenio que no es la mayoría, pero puede decir Guatemala o Centroamérica, decir, nosotros lo vamos a adoptar. No es un convenio de la OIT, es un convenio particular, pero que nosotros lo podemos adoptar y posteriormente pues, hacer todos los trámites para que sea ley vigente en un país. Vamos al 22, por favor, Hugo. Artículo 22. Memorias anuales sobre los convenios ratificados. Cada uno de los miembros se obliga a presentar a la Oficina Internacional del Trabajo una memoria anual sobre las medidas que haya adoptado para poner en ejecución los convenios a los cuales se haya adherido. Estas memorias serán redactadas en la forma que indique el Consejo de Administración y deberán contener los datos que éste solicite.
Entonces vean la obligación que tiene el Ministerio de Trabajo de enviar esa memoria anual de labores a la OIT. Reclamaciones respecto a la aplicación, vean. Esto es interesante. Fíjense que en Guatemala, hace como unos 5 años, aquí para poner una queja en contra de un Estado, la pone otro Estado, miembro, no la pone gente particular, la pone otro Estado. A Guatemala le presentó una queja a Estados Unidos indicándole, señores, en Guatemala hay mucha muerte de dirigentes sindicales. Y para eso, pues se nombran comisiones, se hizo el estudio y todo, y se somete a votación. Bueno, Guatemala ahí pues quedó exonerada porque no llegaron a los votos que requerían para condenar a Guatemala con el tema del asesinato de dirigentes sindicales. En Costa Rica también. Costa Rica hubo una denuncia de un sindicato, pero hubo una denuncia muy concreta que fue del gobierno también de los Estados Unidos. Denunció al gobierno de Costa Rica precisamente por darle participación, como que fueran representantes de trabajadores, a los movimientos solidaristas. Que esos, pues, definitivamente, lo que pasa es que la OIT ahí no quería tomar decisiones y Estados Unidos termina presentando una queja y obligó al gobierno de Costa Rica a modificar algunos artículos de la ley de las acciones solidaristas. Y lo vamos a ver en esta oportunidad también. Entonces, veamos qué dice el 24, por favor, regresamos con Sofía. 24-25, Sofía. De acuerdo. Artículo 24. Reclamaciones respecto a la aplicación de un convenio. 1. Toda reclamación dirigida a la Oficina Internacional del Trabajo por una organización profesional de empleadores o de trabajadores en la que alegue que cualquiera de los miembros no ha adoptado medidas para el cumplimiento satisfactorio dentro de su jurisdicción de un convenio en el que dicho miembro sea parte, podrá ser comunicada por el Consejo de Administración al gobierno contra el cual se presente la reclamación y podrá invitarse a dicho gobierno a formular sobre la materia la declaración que considere conveniente. Artículo 25. Posibilidad de hacer pública la reclamación. Si en un plazo prudencial no se recibiere ninguna declaración del gobierno contra el cual se haya presentado la reclamación, o si la declaración recibida no se considere satisfactoria por el Consejo de Administración, este podrá hacer pública la reclamación y en su caso la respuesta recibida. Bueno, vamos ahora con el 26, la primera parte, y la siguiente, la que está subrayada, por favor, Vicky. Artículo 26. Quejas respecto a la aplicación de un convenio. Cualquier miembro podrá presentar ante la Oficina Internacional del Trabajo una queja contra otro miembro que, a su parecer, no haya adoptado medidas para el cumplimiento satisfactorio de un convenio que ambos hayan ratificado en virtud de los artículos precedentes. El tercero. Si el Consejo de Administración no considerarse necesario comunicar la queja al gobierno contra el cual se haya presentado, o si, hecha la comunicación, no se recibiere dentro de un plazo prudencial una respuesta que le satisfaga al Consejo de Administración, podrá nombrar una comisión de encuesta encargada de estudiar la cuestión planteada e informar al respecto. Bueno, miremos hoy el 29, por favor, Hugo. Muy bien, licenciado. Artículo 29. Medidas ulteriores respecto al informe de la Comisión de Encuesta. 1. El director general de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará el informe de la Comisión de Encuesta al Consejo de Administración y a los gobiernos a los cuales concierna la queja y procederá a su publicación. 31, primer párrafo nada más. Artículo 31. Decisiones de la Corte Internacional de Justicia. La decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre cualquier reclamación o cuestión que se le haya sometido en virtud del artículo 29 será inapelable. Bueno, vean, yo creo que si aquí nos vamos a ir al 37, si no estoy mal. Vean qué interesante ustedes. ¿Quién interpreta la Constitución y los convenios internacionales de la OIT? Los interpreta precisamente la
Aquí está, la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué es la Corte Internacional de Justicia? Por favor, es una entidad de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas. Ya nos dimos cuenta que la OIT es una agencia especializada de la ONU también. Pero vean quién se encarga de interpretar la Constitución, que son todos estos artículos, y los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo. Artículo 37, y por favor, Rosario, toma nota de eso. Regresamos, Sofía. Interpretación de la Constitución y de los convenios. Todas las cuestiones o dificultades relativas a la interpretación de esta Constitución y de los convenios ulteriormente concluidos por los miembros en virtud de las disposiciones de esta Constitución serán sometidas a la Corte Internacional de Justicia para su resolución. Sin perjuicio de lo dispuesto. Vamos. Quien se encarga de la interpretación de los convenios de la Constitución es la Corte Internacional de Justicia. Segurísima pregunta de examen. Veamos, Sofi, las conferencias regionales. Conferencias regionales. La Organización Internacional del Trabajo podrá convocar las conferencias regionales y establecer los organismos regionales que considere convenientes para la consecución de los fines y objetivos de la organización. Las facultades, funciones y procedimiento de las conferencias regionales se regirán por reglas establecidas por el Consejo de Administración y sometidas a la conferencia para su confirmación. Es porque es la entidad máxima de la conferencia. Veamos hoy las finalidades y objetivos. Esto es interesante, vean pues. La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, congregada en Filadelfia en su 26ª reunión, adopta el 10 de mayo de 1944 la presente Declaración de los fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo y los principios que debieran inspirar la política de sus miembros. La conferencia reafirma los principios fundamentales sobre los cuales está basada la organización y especialmente los siguientes. Vean qué hermoso esto. El trabajo no es una mercancía. Por eso cuando leímos aquel artículo de nuestro Código de Trabajo, que las empresas pueden vender las empresas mercantiles. Lo que no pueden vender son trabajadores porque no somos esclavos. Somos seres humanos con derechos. Y vean lo que dice la Constitución de la OIT. El trabajo, señores, no es una mercancía. B. La libertad de expresión y de asociación es esencial para el progreso constante. Vean lo que dice la OIT como un principio fundamental. La pobreza en cualquier lugar constituye un peligro para la prosperidad de todos. Que se tuviera esa conciencia, sería buenísimo. La lucha contra la necesidad debe proseguirse con incesante energía dentro de una nación y mediante un esfuerzo internacional continuo y concertado, en el cual los representantes de los trabajadores y de los empleadores colaborando en un pie de igualdad con representantes de gobierno, participen en discusiones libres y en decisiones de carácter democrático a fin de promover el bienestar común. La paz permanente solo puede basarse en el principio de justicia social. Todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica e en igualdad de oportunidades. Vamos a leer algunos acá de todos estos que también dice, estas son obligaciones solemnes de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Y cuáles tenemos, qué programas debemos de ejecutar para tener estas obligaciones solemnes por parte de la Organización Internacional del Trabajo? Lograr el pleno empleo y la elevación del nivel de vida.
emplear a trabajadores en ocupaciones que puedan tener satisfacción de utilizar en mejor forma posible sus habilidades y conocimientos y contribuir al máximo al bienestar común. Vamos a ver otras. Proteger adecuadamente la vida y la salud de los trabajadores en todas sus ocupaciones. Proteger la infancia y la maternidad. Suministrar alimentos, vivienda y médicos de recreo y cultura adecuados. Garantizar iguales oportunidades educativas y profesionales. Estas son algunas obligaciones solemnes que tiene la Organización Internacional del Trabajo. ¿Sí? Con eso, por favor, para efectos de examen, yo les voy a enviar tus documentos, ya quedamos, pero quiero terminar con los convenios para que nos quedemos platicando qué quiero que hagamos. Pero sigamos hablando de los convenios. Dice que hay textos auténticos y vamos a ver algunas obligaciones. Y después ya vamos a ver cuáles son los fundamentales, cuáles son los de gobernanza y cuáles son los técnicos. Los que están ratificados por Guatemala. Pero, ¿qué son los textos auténticos de los instrumentos, o sea, de los convenios? Por supuesto, aquí nos apoyamos en el doctor César Landelino Franco, que en su libro Fines de Derecho Sustantivo Individual del Trabajo dice lo siguiente: según lo que establece el reglamento de conferencia y los artículos finales de los convenios y las recomendaciones, los textos en idioma francés e inglés constituyen los textos auténticos en estos instrumentos. La versión en castellano se establece al mismo tiempo, pero no tiene el carácter de auténtico. Ese es el asunto. Por favor, Rosario, me anotas esta parte si yo llegara a preguntar cuáles se consideran, en qué idioma se consideran que los textos de la OIT se consideran auténticos. Los que están en idioma francés y los que están en inglés. Obligaciones. La ratificación de un convenio acarrea dos obligaciones básicas para el país interesado: proceder a su aplicación y someterse a los procedimientos destinados a verificarla. Ahora sí veamos los convenios, ¿sí? Tenemos convenios fundamentales de gobernanza y técnicos. ¿Cuáles son los fundamentales? El 29, que es sobre el trabajo forzoso. El 87, que es sobre la libertad sindical y la protección al derecho de sindicación. El 98, que es el convenio sobre sindicación y la negociación colectiva. El 100, que es sobre la igualdad de remuneración. El 105, sobre la abolición del trabajo forzoso. El 112, sobre la discriminación en empleo y ocupación. El 138, que ya lo hemos visto y lo hemos mencionado en clase, que se refiere a la edad mínima para trabajar, es el convenio 138 sobre la edad mínima. El 186, las peores formas de trabajo infantil. Esos son los fundamentales. Veamos los de gobernanza, son 4. Los de inspección de trabajo, los de política de empleo, los de inspección del trabajo en la agricultura y el convenio sobre la consulta tripartita. El 81, 122, 129 y 144. Los técnicos. Bueno, mencionemos, no todos, pues, pero vamos a mencionar algunos. O sea, todos estos son ratificados por Guatemala, ¿eh? Por ejemplo, tenemos sobre las horas del trabajo en la industria, sobre el derecho de asociación, o sea, de sindicalización en la agricultura, sobre el descanso semanal en la agricultura, sobre el examen médico, sobre la edad mínima en la industria, sobre la edad mínima en el trabajo marítimo, el trabajo de las mujeres, el trabajo de horas de trabajo en comercio y oficinas, el convenio sobre el trabajo nocturno de los menores, sobre el empleo, sobre el trabajo nocturno, especialmente de las mujeres, sobre el trabajo nocturno de los menores en la industria, sobre la protección al salario, sobre las agencias retribuidas de colocación, sobre los trabajadores migrantes, métodos para la fijación de salarios mínimos, sobre vacaciones pagadas en la agricultura, sobre protección de maternidad, descanso semanal en el comercio, en las oficinas,
sobre los documentos de identidad de la gente de mar, sobre las plantaciones, sobre la edad mínima, sobre el examen médico, sobre el contrato de enrolamiento de los pescadores, sobre la revisión de artículos finales, sobre la política social, sobre el trato igual de trato, sobre la seguridad social, sobre la maquinaria, sobre la higiene y el comercio, el examen médico de los menores de edad del trabajo subterráneo, el peso mínimo, sobre la fijación de los salarios, sobre la organización de los trabajadores rurales, sobre el ambiente en el trabajo, sobre el personal de enfermería, sobre la acción colectiva, las responsabilidades familiares. Todos estos son los técnicos, ¿eh? Entonces, por favor, Rosario, me anotas estos últimos que también van a ser sujetos de evaluación. Ahí estamos. Bueno. Ahora, pues antes de terminar, pues esperaba mejores notas, ¿eh? Esperaba mejores notas. Pero me fallaron ustedes ahí, se fallaron ustedes y también a su servidor. Yo esperaba un promedio no menos de 20 a 25, pero creo que el promedio andamos como entre de 16 a 18, creo que es el promedio. Entonces nos quedamos en deuda con el pueblo. No, ya no es momento. Ahorita es momento de que nos preparemos. Entonces tomé una decisión. Yo quisiera, ¿se dieron cuenta cómo pregunto yo? Yo pregunto más o menos de la siguiente manera. Yo hago la pregunta y pregunto, tengo aquí un ejemplo. ¿Qué entidad tiene a cargo la interpretación de la Constitución y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo? Esa es mi pregunta. Yo le doy 3 respuestas. Corte Internacional de Justicia, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. La respuesta es Corte Internacional de Justicia y es la que tenemos que subrayar, ¿sí? Que por cierto, en el examen, hay quienes me subrayaron una pregunta con marcador amarillo y me subrayaron en la misma pregunta otro con marcador como celeste. Y dije, bueno, ¿cuál de las dos voy a tomar en cuenta? Entonces, tuvo que ponérsele una nota inapropiada, porque no tenía 2 respuestas en una pregunta. Eso no se puede. Yo siempre les insistí, lean las instrucciones, lean las instrucciones. Entonces, por favor, yo quiero ser, pues sé que muchos de ustedes, esta clase es muy bonita, hemos participado tanto, hemos puesto a Herbert a leer, ya lo tenemos de cliente para leer, ¿no? Quiero más participación de ustedes, quiero más participación. Y vamos a hacer un convenio, no colectivo, sino un convenio con ustedes. Quiero que a partir de la clase del día de hoy, quiero que levanten la mano quienes me apoyan con hacer cuestionarios, pero no pregunta directa, sino tal como yo se la leí, ¿sí? Tal como yo se la leí. Hacemos la pregunta y tenemos 3 respuestas. Bueno, ya tengo, pero no puede ser que solo 6 personas. Si yo veo que en todas las clases hay gente muy consciente que está apoyando a los compañeros y pues están haciendo resúmenes, ¿no? Hoy vamos a hacer directamente preguntas de, por ejemplo, hoy ya comenzamos a ver lo que es para el segundo parcial y también quiero que lo hagamos para el final, ¿eh? Para el final. Pero quiero más o menos, bueno, 21 ya me parece muy bien. Quisiera llegar a unos 30, 40, por favor. Se están comprometiendo ustedes con sus compañeros y con su profesor. Entonces, por favor, yo le prometo que vamos a tomar en consideración para la evaluación esos cuestionarios. Entonces, ya cuando vengamos a hacer nosotros, siempre hacemos el resumen un día antes del examen, vamos a tener suficiente material y ustedes lo van a tener en sus manos para poderlo elaborar, ¿sí? Entonces estamos, ya me parece bien, 25, me gustaría que fuéramos 30 para que tuviéramos un buen aporte. De este material tenemos el tema que tengo sobre los artículos de trabajo, más todo el análisis de los derechos. Vieron que estamos hablando de derechos mínimos nuevamente. Hoy vimos los de los tratados internacionales. El lunes, si Dios quiere, miramos los de la Constitución y parte del Estado. Y a partir de hoy, estos van a ser los documentos. Este es un resumen, ¿no? Tengo un documento más completo, le voy a enviar los 2 para que usted comience a trabajar en ese sentido. Todavía nos quedan 20, habían 27, ya se nos fue uno.
28. Me faltan 2 para irme yo tranquilo. 1, 29, ahí estamos. Con 30 alumnos que nos apoyen, creo que el resto le va a llegar muchísimo. Sé que muchos son trabajadores, como lo fui yo cuando fui estudiante, y eso nos va a ayudar muchísimo para aquellos que no puedan asistir. ¿Va? Así de que, bueno, lo dejamos hasta ahí la clase. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos el día lunes presencial. Muchas gracias, Lick. Y Muchas gracias, Lick. la mejor manera. Gracias, licenciado. Buenas noches. Y vamos a tratar de que ya en un resumen que siempre hacemos, un repaso que hacemos con el licenciado Alan siempre, voy a participar yo directamente también. El licenciado Alan hace un gran esfuerzo, pues él tiene su escuela, se me da pena, pero vamos a tratar de estar los dos hoy para que ustedes vayan por ese 40 completo. No me fallen en la asistencia porque la voy a calificar. Si usted me falla 5 clases, no va a tener esos 5 de son. Haga un esfuerzo, sé que cuesta. Miren, la puerta va a estar abierta. Esta clase la tenemos a las 5:30. Si usted llega a las 6, a las 6:30, le prometo que la puerta va a estar abierta para que usted ingrese. Si no quiere interrumpir, tiene la plena libertad de sentarse ahí donde usted desee, en la plataforma que está, donde usted desee, en la silla allá donde está, donde se la ponen al docente, donde usted encuentre, por favor. Pero no quiero que se quede sin su asistencia porque son 5 puntos de son. Un abrazo, nos vemos si Dios quiere el día lunes. Licenciado. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Lick, ¿será que nos puede subir un Feliz poco noche, Lick. para poder repasar? Muchas gracias, Lick. Adiós, Gracias, un Lick. abrazo.